Este podcast es solo para fines educativos y de reflexión. Las opiniones expresadas son las de los participantes y no necesariamente reflejan la posición oficial de las instituciones involucradas. Voces restaurativas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Voces Restaurativas, un espacio de escucha y palabra. Hoy estamos con Mariana Delgado, ella facilitadora de prácticas restaurativas, administradora también de un centro de reintegración social aquí en la ciudad de Tarija. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Gracias, José, por esta invitación, ¿no? Nosotros desde donde trabajamos vamos un poquito a comentar sobre la experiencia y puntos importantes, ¿no? Que pueden ayudar a este podcast. Gracias. Bueno, es importante conversar contigo respecto a poder aclarar sobre las características de la atención a los adolescentes que están dentro del sistema de responsabilidad penal. Y para eso, evidentemente, el Código Niño-Niña establece la creación de entidades especializadas de atención, ¿no? Entonces, yo te agradecería si puedes comentarnos un poco respecto a cómo funcionan, cuáles son las características de tanto los centros de reintegración como los centros de orientación. Orientación. Sí, nosotros en atención al Código Niño, Niña, Adolescente tenemos la creación del Centro de Orientación y Centros de Reintegración Social, tanto varones como para mujeres, ¿ya? Los centros de orientación cumplen una función que es bien importante de trabajar con los adolescentes que se ven involucrados en delitos, ¿ya? A diferencia de los centros de reintegración social, que atiende igual de manera integral a adolescentes que se ven envueltos en delitos, pero estos que ya conllevan algún tipo de gravedad, ¿no? Que cuando las sentencias o los delitos son graves o gravosos, entonces los jueces derivan a internamiento o a otro tipo de medidas que tiene que ver con una atención más integral, más especializada, para que el adolescente pueda trabajar lo que es la responsabilización y sobre todo la reintegración social. Ujú. O sea, ambos se dividen principalmente, digamos así, por la gravedad del delito, ¿no? Entonces, en Sí. los centros de reintegración social atendemos medidas de privación de libertad, de libertad asistida, y en los centros de orientación, principalmente las medidas que son en tiempo libre. Que son en tiempo libre, que son las salidas alternativas, las medidas socioeducativas de servicio a la comunidad, tenemos lo que es la remisión, asimismo algunos casos de régimen domiciliario, Ujú. son diferentes medidas que los adolescentes cumplen y estando en su domicilio, se podría decir. En cambio, hablando de centros de reintegración social, esos adolescentes son privados de libertad, pero se garantizan todos sus derechos estando en un centro de reintegración social con una atención especializada de los equipos interdisciplinarios. Y cuando un adolescente ingresa, ya sea al centro de reintegración social o ya sea al centro de orientación, ¿cuál es el instrumento? ¿Cómo se prepara el equipo precisamente para trabajar en estos aspectos fundamentales como son la responsabilización y posteriormente la reintegración social? Hablando de los centros de reintegración social, el trabajo que se realiza una vez que el adolescente ya ingrese con algún tipo de sentencia, lo que se hace es la elaboración de un PIEN, es el Plan Individual de Ejecución de Medida, que es nuestro instrumento focal para trabajar con adolescentes, varones y mujeres, ¿no? Este PIEN se construye a partir de los objetivos tanto del adolescente como de cada especialidad, de cada profesional que trabaja y es parte del equipo, de manera conjunta con el adolescente y con su familia. Se involucra a la familia también. Sí, sí. En los centros de reintegración social se involucra bastante la familia y consideramos que la familia es uno de los pilares porque un poquito ahondando dentro de los factores de riesgo que los adolescentes, ¿por qué cometen delitos? Entonces, la familia en algún punto de la vida del adolescente o, o ha estado muy sobre el adolescente, ¿no? Entonces son bien permisivos, bien flexibles o son el otro opuesto, ¿no? Que los deja a la deriva,
que abandonan a sus hijos y los adolescentes a raíz de eso se juntan con grupos de pares, ¿no? Que influenciados por ese grupo de pares, por querer pertenecer a este grupo, muchas veces toman malas decisiones. Entonces, el PIE se construye a partir de los objetivos del adolescente juntamente con la familia. Es un instrumento donde se trabajan también de manera paralela y de manera transversal los subprogramas, ¿no? En los centros de reintegración social tenemos los subprogramas que tienen relación con salud, Ya. con salud en el entendido de que todas sus necesidades médicas son cubiertas. Si tuvieran algún resfrío, si tuvieran alguna patología psiquiátrica, se deriva a la especialidad que corresponde. Si tuvieran si requerirían alguna intervención en el tema de una apendicitis o lesiones, ¿no? Entonces ellos son atendidos desde ese subprograma. En el subprograma sociofamiliar, ¿no? Se trabaja con la familia, se trabaja a través de terapias, se trabaja a través, ya sea con el padre, con la madre o cuanto la familia quiera involucrarse y ser parte del proceso de fortalecimiento al adolescente, ¿no? El objetivo es prepararlo para una reintegración social. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando egresan, si no los preparamos bien a estos adolescentes, la probabilidad de que puedan reinserir es alta. Entonces, trabajar de manera integral con la familia, con el adolescente, a través de los subprogramas, reduce esa probabilidad de reincidencia. ¿Y cómo es la respuesta de las familias? Porque, bueno, acabas de decir, ya sea con el padre, ya sea con la madre o con la familia que también quiera involucrarse. Entonces yo entiendo ahí de que, por ejemplo, si una o un adolescente tiene como referentes familiares a un tío, una tía, un tío, a un primo, también participan. ¿Cuán abierto es eso en el tema del trabajo en el PM? Mm, Muchos de esos adolescentes que se encuentran en los centros de reintegración social son de provincia. Ujú, Y a veces a la familia se le dificulta llegar a los espacios, ¿no? Algunos son de distancias muy lejanas, ¿no? Entonces se les dificulta. Lo que se hace es trabajar, bueno, se optan por diferentes mecanismos, ¿no? Lo primordial es de que la familia se pueda apersonar al centro de reintegración social, pero también se opta por la modalidad virtual, ¿no? ujú. El objetivo es de que haya esta vinculación, este trabajo conjunto. Ahora, ¿cuándo se trabaja con familia ampliada? Se trabaja cuando el padre o la madre o el joven ya es mayor de edad, tiene otro tipo de referentes u otras O sea, referentes familiares, ¿no? referentes Ampliados. familiares. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Entonces, a ellos, porque esto al final se convierte en una red social de soporte, ¿no? Trabajar con el adolescente y con la familia, consideramos que solo el adolescente no es suficiente. Ujú, Entonces, claro, por eso es importante claro. involucrar a las personas que son parte de su vida. En algunos casos, primos, tíos han sido referentes que en un momento de crisis ellos han acudido a estos referentes o han solicitado ayuda de esta familia y ha, digamos, podido tener el respaldo y la red social y un soporte para ellos. ¿Y cómo analizas la respuesta de las familias? O sea, digamos, como prejuicio podemos decir, ¿no? De que hasta antes de que la persona adolescente se haya visto involucrada en la comisión de un delito, ¿no? Podemos poner como prejuicio, pongo entre comillas, porque no siempre son los casos, ¿no? Pero de que tal vez ha habido algunas situaciones de abandono, de descuido, de negligencia. ¿Cómo analizas tú la respuesta ya cuando están en el sistema penal y el trabajo que realizan como equipos interdisciplinarios para involucrarlos? Cuando los adolescentes ven inmersos en denuncias, es ahí cuando la familia realmente muestra preocupación, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que se ha observado en la práctica, que es al momento de que se ven involucrados e inmersos en delitos, la familia está presente, quiere hacer algo por los hijos, quiere mostrar todo su apoyo,
pero posteriormente avanza el proceso, la familia va un poco también disminuyendo su atención, Ujú. ¿ya? Y es ahí donde el equipo técnico busca estrategias para trabajar y fortalecer los vínculos familiares con los adolescentes. Y es ahí donde se ha observado que muchas veces la familia está presente cuando el adolescente presenta problemas, cuando muestra problemas de comportamiento, ya sea en el colegio, ya sea en las calles o ya sea en el mismo centro, ¿no? Es donde la familia ahí aparece y dice qué ha pasado, qué, cómo están. Sin embargo, cuando se va un poquito alargando el proceso, se va eh, recién se van conociendo, digamos, algunas inquietudes del adolescente porque se va abriendo en el transcurso de los meses que se encuentran en internamiento. Entonces ya se va viendo de qué manera se va a articular acciones para que la familia asuma su responsabilidad como padre, como madre con este adolescente y prepararlo para una reintegración. Sí, ¿no? Entonces, cuán importante ese involucramiento de las familias. Volviendo al tema de los subprogramas, algo que también me llama mucho la atención y que, bueno, es lamentablemente es una realidad, cómo se atienden también los problemas de dependencias, de drogodependencias, o tal vez de consumo de alcohol, en el cual lastimosamente muchos adolescentes ya están insertos. Los problemas de drogodependencia se atienden dentro de su programa de salud, ¿ya? Aquí en Tarija tenemos lo que es el Intraid. El Intraid atiende problemas de consumo de sustancias, atiende problemas de dependencia y otro tipo de afecciones que tienen que ver con la salud mental. Entonces, los casos que tienen abstinencia, que tienen consumo, que es complicado, ¿no? Son atendidos por estos especialistas de Intraid, Ujú. pero de manera paralela, la psicóloga del Centro de Reintegración Social también trabaja esa problemática, ¿no? Es de una manera coordinada, porque el enfoque que nosotros trabajamos en los centros de reintegración social es prepararlos a los adolescentes para la vida, es desarrollar habilidades en ellas, trabajar el delito por el cual ellos han ingresado. Eh, y es un trabajo interinstitucional coordinado con el especialista, ya sea con el psiquiatra o con la psicóloga de la institución especialista, que en este caso es Intraid. Ujú. Entonces, eso demuestra, digamos, la importancia también de lo que decía hace un momento, el trabajo en redes con otras instituciones que permiten, por ejemplo, este caso, tema de las drogodependencias. ¿Y algún otro subprograma en el cual ustedes consideren que hayan innovado, que haya tenido resultados también tal vez muy interesantes, lejos, bueno, no lejos, sino complementario a lo básico, ¿no? Que es salud, educación, reinserción familiar? Se ha implementado el programa que nos han capacitado y nos han formado y consideramos que es bien importante por el alto índice de casos que tenemos en el centro, ¿no? Tenemos el subprograma que trabaja con ofensores sexuales, Ujú. ¿ya? Lamentablemente, sí hay un alto porcentaje de índices aquí en nuestro centro de reintegración social. Y en razón de ello, el equipo también se ha preparado, se ha capacitado y ha implementado esto con la finalidad de que se trabaje el delito. Porque si no se atienden estas problemáticas, estas necesidades que surgen en una población adolescente que muy pronto va a ser adulto, entonces es grave. Este programa sí ha respondido una necesidad. Efectivamente, tal vez en algún momento lo conversábamos con los equipos, tal vez al 100% no garantice, pero sabemos que estamos sembrando una semillita en los adolescentes. Ujú, Es un claro. trabajo bien complejo, que tiene muchas aristas, ¿ya? Porque los mismos adolescentes que en un punto de su vida son ofensores, algunos de ellos también han sido víctimas. Ujú, Entonces, si se trabaja desde diferentes lados, con diferentes metodologías, apoyados en estas guías, en esos instrumentos que están estructurados, que son varias cartillas, ya. ¿no? Que nos ha mostrado en el corto tiempo que vamos aplicándolo algunos resultados.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho hacer énfasis en eso porque es un trabajo científico, ¿verdad? O sea, es un trabajo, como usted dice, estructurado, planificado, adecuado cronológicamente para ir avanzando en temáticas que evidentemente son importantes por la incidencia, pero también para entender, ¿verdad? Un poco las características tal vez de lo que es un delito sexual cometido por adolescentes y esta realidad que a veces tal vez está un poco oculta, pero que lastimosamente sale que muchos de ellos también han sido víctimas, Así es. ¿no? Dicen, ahora hablaremos sí, un poco sobre lo que son los mecanismos de justicia restaurativa, ¿no? O sea, em, pero antes de entrar a eso, quisiera cesar este punto con un tema importante, ¿no? Usted ha sido también administradora del Centro de Reintegración Social para Mujeres, Adolescentes. ¿Cómo usted entiende las diferencias, tal vez las dificultades, las características que tienen también las mujeres adolescentes que se ven involucradas en un delito? Bueno, dentro de la experiencia, una particularidad que hemos visto en todas las mujeres que se han visto o que han ingresado, ya sea de manera preventiva o ya con sentencia en el Centro de Reintegración Social Mujeres, ha sido que la mayoría tiene dificultades con la familia, ¿no? Ya sea a nivel personal con los padres o ya sea que los padres son familias disfuncionales, solamente viven con la madre o solamente viven o muchas de ellas viven solas, ¿no? Se Ujú, valen por sí mismas. Y es a raíz de ello que ellas han buscado alternativas, medios para poder salir adelante y se han visto involucradas en comisiones de delitos. ujú. Y respecto, digamos, a cómo mira, es importante hablar también cómo mira la sociedad, ¿no? O sea, a veces cuando se conocen de manera pública algunos hechos delictivos en los que participan adolescentes varones, hay un escarnio público mayor muchas veces al de los adultos, ¿no? Sí. ¿Cómo se agrava esto cuando son mujeres? Bueno, todavía vivimos en una sociedad donde los hombres, se podría decir los varones, tienen un poquito más de libertad o de permiso para, para tener comportamientos agresivos, lo podría llamar yo, y donde las mujeres cuando tienen o cuando se ven involucradas en delitos son más estigmatizadas, ¿no? Ahí los medios de prensa y salen y dicen, ¿y cómo una mujer? eh, Supongamos que es un casito de agresiones, ¿no? Ujú, Como una mujer se puso en una posición de pelear y ponerse a la par, ¿no? Entonces todavía están estigmatizados por la misma condición de ser mujer. todavía son los estereotipos Estereotipos, machistas. estereotipos que todavía se manejan, ¿no? Ajá, perfecto. Dicen, muchas gracias. Bueno, como le decía, aprovechando su experiencia, entrando al tema también de lo que es la mm, realización, la facilitación de los mecanismos de justicia restaurativa. Empezaremos un poquito por explicar qué podemos entender por un mecanismo de justicia restaurativa y cuáles son aquellos que se llevan con la participación de la víctima y aquellos que se llevan sin la participación. Los mecanismos de justicia restaurativa en realidad son lo que derivan de las prácticas restaurativas, ¿ya? Nosotros como mecanismos de justicia restaurativa lo vemos como procedimientos, ¿no? Procedimientos que acompañan en el tema judicial, que acompañan a medidas socioeducativas que los fiscales resuelvan con relación a cada proceso, Ujú, ¿ya? Estos procedimientos, depende a cada delito, difiere en cuanto al abordaje, ¿sí? Justicia restaurativa se considera tal y la esencia misma de esto es cuando es tomada en cuenta la víctima, ¿ya? Muchas veces en el proceso judicial, en el proceso ordinario, cuando la víctima hace una denuncia, la juez
se corrobora el hecho en sí, ¿no? Y el adolescente que se ve involucrado, el adolescente ofensor, tiene una sentencia. Normalmente el foco de atención es el adolescente, ¿no? Quien recibe terapia psicológica, quien recibe una atención integral, ya sea que va a un centro de orientación o centro de reintegración social. Pero hemos visto que en este proceso muchas veces la víctima no es una participante activa. Entonces, los mecanismos de justicia restaurativa precisamente son modalidades donde nosotros incluimos a la víctima, trabajamos en el proceso de responsabilización con el adolescente, eh, y es un encuentro entre víctima y ofensor donde la persona afectada puede ser escuchada, de la persona afectada habla de sus necesidades, habla sobre las preguntas y las cuestionantes que tiene, ¿no? Ujú. Sobre por qué a mí, mm, sobre que quiere recibir, quiere escuchar del adolescente que él cometió el delito, quiere, quiere una disculpa, ¿no? Quiere una reparación de daño en caso de que fuera material o en caso de que fuera algo simbólico, una reparación económica, dependiendo del tipo de delito. Ujú. Entonces, los mecanismos de justicia restaurativa son esa parte que hacen que la víctima sea escuchada y sea tomada en cuenta en el proceso y de alguna manera a través de este encuentro también pueda cerrar este capítulo de su vida, pueda sanar y seguir adelante. ¿Y qué pasa cuando la víctima no quiere participar? ¿Se pueden hacer también mecanismos de justicia restaurativa? Eh, Porque este es un tema de voluntariedad, ¿verdad? sí, sí, así es, ¿no? Lo ideal es que la víctima participe. Sin embargo, hay casos donde las víctimas no quieren saber, no quieren ni siquiera ver, no quieren escuchar nada con relación a lo que les pasó. Ujú. Y en esos casos se optan por algunas alternativas, ¿no? Hemos trabajado con algunos casos con cartas restaurativas, donde la víctima nos dice, yo no quiero verlo, no quiero escucharlo, pero quisiera saber lo que piensa o lo que me quiere decir. Entonces se utilizan las cartas restaurativas que no es una carta común y corriente, no es una carta que tiene un procedimiento en el cual se toman elementos importantes como la responsabilización, la reparación de daño. En las cartas normalmente suele ser simbólico, ¿no? Y, y que la víctima pueda leerla. La víctima puede responder o no a la carta, pero el simple hecho de que conozca lo que el adolescente le quiera decir es bien importante. Ujú. Después, aparte de la carta, nosotros hemos optado por otro tipo de alternativas, ¿no? Que también hemos visto que es también funcional, ¿no? Ya, Que son los videos restaurativos, ¿no? ya. Estos videos restaurativos, lo propio, tienen sus procedimientos, tienen su manera de abordaje, tienen el foco central que es transmitir a través del adolescente lo que le quiere decir a la víctima, ¿ya? Porque, bueno, como ustedes lo decían al principio, es voluntario. Ujú. Antes de ingresar, ya sea a la carta restaurativa, a una reunión restaurativa o a un encuentro, es importante también trabajar con el adolescente de la responsabilización. La responsabilización no solamente es de que él haga y mencione y diga soy culpable, yo lo hice, ¿no? La responsabilización va más allá porque el adolescente es consciente del daño que ha provocado a otra persona y no solamente a la persona individual, sino a una familia o a una comunidad entera. Y a través de este trabajo también es consciente y puede ver cómo algunas causas y cómo su comportamiento ha afectado a su familia de él, ¿no? Y a su entorno, porque repercute, el hecho de que te veas involucrado en un tipo de delito, repercute a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y cuando eso repercute a todas las esferas de tu vida, tus relaciones con tu familia, con tus amigos, con el colegio, cambian. Ujú. Más cuando el delito que se comete es con personas conocidas. Entonces, cuando el delito se comete a un extraño,
es diferente el abordaje, es diferente la responsabilización misma con la que se trabaja. Sí, no, o sea, entiendo perfectamente y creo que es un tema muy importante porque nos ha resumido de alguna manera ahí todo lo que es el trabajo de la responsabilización en la persona adolescente, ¿no? Y cómo se trabaja con la víctima, ¿no? O sea, ya primero en explicarle para lograr la aceptación de la participación en un mecanismo de justicia restaurativa, pero sobre todo para que quede muy claro lo que decía usted al principio, que se trabaja en base a las necesidades de la víctima. ¿Cómo es el trabajo con las víctimas? Con las víctimas es un trabajo mucho más minucioso. Hay que tener mucho tacto para trabajar con las víctimas y abordar la problemática por la cual ella se ha visto afectada. ¿Ya? Al principio se trabaja escuchándola, ¿no? Escuchando sus necesidades, qué es lo que quiere, que si quiere ser reparada, si quiere simplemente exteriorizar sus emociones, si quiere hacerle preguntas Ujú. al ofensor, ¿no? Entonces es un trabajo bien minucioso que conlleva un proceso, ¿ya? Muchas veces las víctimas nos dicen, voy a participar. Y en el abordaje dicen, me gustaría ya no verlo, no confrontarlo. Y es ahí donde nosotros vemos alguna manera, una estrategia, una metodología para que también ella pueda ser parte del proceso, Ujú. pueda ser parte del proceso, pero sin digamos, la voluntariedad siempre de por medio, como un principio fundamental, ¿ya? Claro. Y en algunos casos nos ha tocado todo lo contrario, ¿no? Hay víctimas que nos dicen, no quiero saber, pero a ver, coménteme de qué se trata. Les vamos explicando el proceso en una segunda, tercera entrevista y dice, me gustaría confrontarlo y me gustaría que me diga por qué lo ha hecho, Ujú. ¿no? Y es ahí donde las víctimas creo que toman valor y tienen el motivo suficiente para confrontarlo. Y es una manera también, creo yo, por la experiencia que he visto, que ellos resuelven su problema y dice capítulo cerrado. Me acuerdo de un casito bien interesante que era de un accidente de tránsito, ¿no? Era una persona más o menos de sus 50 años, que el adolescente, por cuestiones de que él estaba apurado, atraviesa un semáforo y atropella a esta persona de mayor, Ujú. ¿ya? A raíz del accidente, la persona se vio en gastos, ¿no? De salud, creo que lo había fracturado algunos huesos, si bien pues, tuvo que viajar, tuvo que hacer muchos gastos médicos, pero más allá de eso, cuando nosotros intervenimos en este caso, el señor decía, yo sí quisiera verlo, porque sé que es joven, porque sé que está aprendiendo, porque sé que ha sido una imprudencia, no ha sido una intencionalidad. Ujú. Y cuando se fomentó y se creó el encuentro, y el adolescente estaba nervioso, ¿no? Decía, me va a retar, me va a gritar, yo sé que he sido imprudente, yo era el irresponsable en esto. Y la persona, no, solo quería exteriorizarlo, quería que sepa. Le contó desde un principio cómo se vio en el hospital, le contó las radiografías, tomografías que se hizo, le comentó de los gastos médicos que muchos de esos cubrió la caja y otros los cubrió él. Le comentó cómo viajó, cuánto tiempo tardó en recuperarse, su fisioterapia. Le comentó todo. La reunión restaurativa duró más o menos 1 hora y media. Ujú. Y al finalizar, con una voz de calma, le dijo, hijo, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado porque yo sé que eres joven, que no lo has hecho a propósito, y le dio la mano y el adolescente como que quería llorar porque decía, yo tenía miedo. El mismo Claro. adolescente exteriorizó y dijo, mire señor, discúlpeme, perdóneme, yo no tenía la intención de hacer eso, y comentó el motivo por el cual estaba apurado, que era una urgencia de trabajo, pero fue un casito bien significativo porque el adolescente después de ese encuentro, pues se sigue trabajando con él a veces con los seguimientos, Ya. dijo, me ayudó a mí
O sea, le ayudó más al adolescente en este caso particular, porque él vivía con miedo. Decía, por ahí lo encuentro en la calle, por ahí lo veo, me va a dar miedo. No, fue todo lo contrario. Entonces, este proceso de justicia restaurativa es para la comunidad en general, no solamente para el ofensor, para la víctima, para que pueda ser escuchada, para comentar sus necesidades, pueda ser reparada simbólica o económicamente o materialmente, y para que las mismas personas involucradas de su entorno no tengan resentimientos, ¿no? Y muchos de los delitos que se cometen a veces son dentro de la familia. Y Ujú, uno mismo se cuestiona y dice, si no hubiera este abordaje, ¿cómo es que la familia sigue adelante? Tal vez sin hablar del tema, sin mencionarlo. Sin embargo, sabemos en el fondo que todavía hay algo latente. ujú. Entonces, en algunos casitos donde el delito se cometió dentro de la familia, fue significativo, ¿sí? Claro, pero el encuentro restaurativo tiene un poder transformador, ¿no? O sea, para justamente reencaminar esas historias que han sido rotas tal vez por precisamente un delito cometido. Sí. Mm, Me gustaría preguntarle para cerrar, ¿cuáles considera usted que todavía son los desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? Respecto a cómo miramos el sistema para adolescentes y la justicia restaurativa y también como instituciones? Como sociedad, miren, es, es un ideal, diría yo, pero el cual tenemos un norte y estamos trabajando y nos estamos preparando, porque creo que es una manera de resolver los conflictos. Como sociedad, siempre vamos a estar involucrados en cualquier tipo de conflictos, ya sean menores, mayores, graves o leves. Ujú, La manera en cómo resolvemos es lo que hace la diferencia. Lo que nos dice el enfoque restaurativo es resolverlo de manera asertiva, tomando en cuenta varios puntos, tomando en cuenta al individuo, a la comunidad, a la sociedad en su conjunto. Es un desafío muy grande porque no todos lo conocen, ¿ya? Es importante socializarlo más, que la gente misma conozca y sea de mente abierta, ujú, ¿no? Muchas veces decimos, pero ¿cómo los voy a juntar al que le ha agredido, al que le ha pegado? ¿No? Todavía hay ese estigma de no creen conveniente, pero la experiencia, la práctica nos ha mostrado de que es un camino alternativo que se puede resolver y no tenemos que estar con miramientos, con resentimientos porque han atravesado un problema, ¿no? ujú. Entonces, la justicia restaurativa nos permite un abordaje diferente a los problemas. ¿Es un desafío? Sí, pero es un desafío que creo que tiene más beneficios que en contra, digamos. Mm, que nos da muchas más Muchas posibilidades. posibilidades. Bueno, Mariana, la verdad ha sido un espacio muy enriquecedor. Te agradezco mucho por compartir, sobre todo tu experiencia, ¿no? O sea, cómo has ido viviendo a partir de la administración de los centros, cómo has ido viviendo en la implementación también de los mecanismos, todo este contexto que seguramente muchas veces es también bastante complejo. No sé si quisieras cerrar con alguna idea. Pienso que como sociedad debemos seguir preparándonos, informando, conociendo más de este enfoque que es bien, no es complejo, pero sí tiene que tener su conocimiento, ¿no? Ujú, Para poder aplicarlo, manejarlo, resolverlo. Inclusive, ¿no? El enfoque restaurativo y las prácticas restaurativas considero que deberían implementarse desde los colegios, ¿no? Porque en los colegios es donde nos enfrentamos a una sociedad pequeña, donde tenemos un director, un profesor, compañeros, y son entornos donde aprendemos a vivir en comunidad y en sociedad, donde se presentan problemas a diario, donde nos enseñan a resolverlo, ya sea desde el enfoque comunitivo con un reglamento interno que en vez de involucrar a las partes y hablar sobre el problema es más castigadora. En cambio, el enfoque restaurativo es más responsabilizadora y es más reparadora,
porque lo que busca es reparar el daño y las relaciones que se hubieran dañado dentro de un conflicto. Entonces es importante, creo yo, implementarlo desde los colegios para que cuando los mismos niños, niñas y adolescentes crezcan, sean unos adultos que sepan confrontar y resolverlos de manera asertiva. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana, nuevamente. Gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. No se olviden hacer crecer nuestra comunidad. Estamos en todas las redes sociales. Véanos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y también ya estamos subiendo a Spotify. Entonces vamos a hacer precisamente esto que nos recomienda Mariana, trabajar en la difusión de este enfoque. Muchísimas gracias. Gracias. Realizado con el apoyo de la Cooperación Española y Fundación Construir en el marco del proyecto Participación Ciudadana en la Reforma a la Justicia, generando visiones compartidas para mejorar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.